Pero yo te puedo decir que afortunadamente la iglesia Camino de Luz, donde yo he estado hasta el día de hoy, permanecen esos hombres y mujeres que están ahí porque han sido hombres y mujeres fieles y muy correctos. Y la prueba está en que están ahí las congregaciones intactas. Entonces, en esas congregaciones yo no encontré eso de que si no manejaban mal el dinero, lo cogían para otra cosa, no, afortunadamente. Pero sí sé que en otros lugares, e incluso ustedes como personas que están aquí, yo creo que se han dado cuenta hasta de los noticieros que salen de líderes que hacen cosas, que cometen prevaricato, lo que llama la ley, muchas cosas, mal manejo, desvío de dinero. Sí se da. Bueno, con esta respuesta del pastor Euclide, tenemos que reconocer que realmente sí ha habido muy mal uso del dinero dentro de las iglesias, donde ha habido robo, ha habido enriquecimiento, no lo podemos negar. Y por eso quisimos comenzar reconociendo lamentablemente esta realidad en que muchas congregaciones se pide para una cosa y no se hace eso. Pero pastor Euclide, ¿es bíblico el hecho del mal manejo del dinero en la Biblia? ¿Qué nos puedes decir de esto, por favor? Bueno, la Biblia llama que nosotros somos mayordomos, administradores del dinero. Nosotros tenemos una responsabilidad con las almas. De pronto las personas cuando llegan a la iglesia, como ven que nosotros recogemos ofrenda, diezmo, primicia, pensarán que nosotros somos una entidad recaptadora de dinero y que somos millonarios todos aquí. Pero el propósito, Dios fue Él mismo el que instituyó, ¿verdad? Yo le puedo llevar para algunos dirán, no, pero ya eso está. En el libro de Génesis nos da la primera ejemplo, la Biblia, cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec. No había ley, no había tribu de Leví, no había necesidad de nada de eso. Pero Dios estaba sentando un precedente porque eso iba a ser necesario. El dinero en la iglesia puede ser manejado, pero Dios a nosotros nos demanda que tenemos que ser buenos administradores, porque con el dinero nosotros vamos a avanzar, el reino de Dios lo vamos a expandir, vamos a llenar la tierra. Jesucristo nos dejó un mandato, la gran comisión, pero nosotros sin dinero no podemos hacer nada. O sea, el dinero lo necesitamos, por eso Dios exige que nosotros le demos un buen manejo dentro de la iglesia al dinero, porque el propósito de todo eso, Dios no está interesado en el dinero de nadie aquí, de nadie. Es más, yo le digo una cosa, usted me dirá, hermano, ¿por qué va a decir eso? Antes de tú dar dinero en la iglesia, primero debes darle tu corazón a Dios. ¿Y por qué eso, hermano? Porque la Biblia dice que Dios no se complace en el sacrificio de los impíos. Y dice Dios, cuando tú lleves una ofrenda al altar, reconcíliate primero con Dios para que tu ofrenda sea acepta. Yo creo que a veces hay un abuso en las iglesias cuando se les promete a las personas irresponsablemente, no, ven, da dinero. O sea, están presentando a Dios, da dinero que Dios te va a devolver, como un usurero, como si Dios estuviera interesado en tu dinero. A Dios no le importa tu dinero, de Él es el dinero le pertenece a Dios. Dice, mío es el mundo y su plenitud, toda la tierra me pertenece. Si yo necesito algo, te lo tengo que pedir a ti, en absoluto. ¿Verdad? Dios es el mundo y su plenitud. Entonces a Dios no le interesa tu dinero. Es más, si una persona no quiere dar, no lo des, porque Dios a nadie obliga. El dinero en la iglesia nosotros lo damos, primeramente nos damos nosotros a Dios, como nos habla el libro de Segunda de Corintios, que los hermanos de Macedonia eran pobres, absolutamente, pero profundamente pobres, pero dice la Biblia que ellos primeramente se dieron a Dios su corazón y luego rogaron, dijeron, hermano Pablo, por favor, permítenos participar de esta ofrenda, permítenos sembrar
y lo daban con alegría, y era gente que no tenía nada, pero sabían que ese dinero iba a ayudar a muchos hermanos. Ahora que yo estuve por Lorica, yo hablaba con el pastor de allá y me decía, perdón, oye, qué cosa, entre más llegamos a la ciudad y como más civilizada la gente, es como más reacia a darle a Dios. Él dice, yo pastoreé una iglesia de campesinos, me dice él, y los hermanos, ellos eran sembradores y todo. Y sabe que me decían, pastor, hace 6 meses usted no hace una siembra. Pastor, mire, necesitamos arreglar el templo, necesitamos hacer esto. Los mismos hermanitos humildes le decían al pastor, vamos a hacer una siembra para engrandecer el templo, para embellecerlo, para adecuarlo. Entonces, nosotros aquí, afortunadamente, usted se da cuenta de todo. Usted el dinero que da aquí sabe que lo invertimos en la obra de Dios. No es para la pastora, para nosotros, para nadie. El dinero se invierte aquí. Usted sabe cuánto costó ese techo que está en la puerta. Usted sabe cuánto nos hemos gastado en arreglar ese techo, que lo hemos hecho nuevo 2 veces. Son millones de pesos y ahora últimamente tuvimos que hacerle refacción. Pregunte cuánto costó eso, hermano. Entonces, Dios demanda, hermano, dinero de nosotros para bendecir la obra, para extender el evangelio. Porque es que el evangelio, hermano, no lo van a venir a predicar los ángeles, todavía no. Ellos van a venir a predicar, pero en la gran tribulación. Ahora no. Ahora Dios dice, es por medio de ustedes, con el dinero de ustedes, con la voluntad de ustedes, con el sacrificio de ustedes, que yo voy a llenar la tierra del conocimiento de mi palabra. Amén. Bueno, si Dios no está interesado en nuestro dinero, entonces, ¿por qué la Biblia habla tanto de dinero? Ahí está. Para que vean. O sea, Dios, aparte de todo eso, Dios quiere bendecirnos, porque la Biblia dice que Dios ama. 2 de Corintios 8 y 9. Ama y bendice al que da con alegría. Ahora, cuando tú des ofrenda al Señor, diezmo, primicia, lo que tú le des al Señor, no lo dejes esperando retribución. Dalo de corazón con alegría, que la bendición, esa es una ley que ya está dada, eso no tiene reversa. Háblanos un poco de esos fundamentos bíblicos acerca del dinero. Bueno, Dios estableció en un principio, cuando Dios llama a Abraham, Él lo llamó para hacer una nación, porque Dios quería que de esa nación viniera el Salvador del mundo. Pero entre esa nación Dios escogió, fueron las 12 tribus de Israel, escogió una tribu, dijo, ustedes no tienen parte ni heredad en el campo ni en la ciudad, en nada. Ustedes se van a dedicar exclusivamente al tabernáculo, al servicio. Ustedes no van a ir a sembrar al campo, no van a tener un supermercado, nada. Ustedes son exclusivamente, unos van a ser ministradores del tabernáculo, otros del lugar santísimo, del lugar santo. De todo lo van a hacer ustedes. Ninguna de las demás tribus de Israel va a hacer eso. ¿Y cómo iban a vivir ellos? Si ellos tenían familia, esposas, hijos. Dios dijo, ustedes, todas las demás 11 tribus van a dar el diezmo, la primicia, la siembra, para sustentarlos a ustedes. Y es más, esto tenía un principio, porque Dios se preocupaba por el bienestar físico de las personas. En la Biblia hay 3 tipos de diezmo. Nos habla la Biblia de 3 tipos de diezmo. El diezmo levítico o sagrado. Yo le puedo decir la cita. El diezmo de la familia. Ese era para las fiestas, para cuando habían las fiestas. Ese diezmo se recolectaba anualmente. Para cuando hacían las fiestas, ellos no gastaban nada ahí, hermano. Ahí todo el mundo comía y eso era del diezmo que daba la nación. Y el diezmo para los pobres, que ese se recolectaba cada 3 años. Ese era para que el huérfano, la viuda, el pobre, el desamparado, todos comieran, tuvieran y se saciaran. Es más, Dios se preocupaba tanto por eso, que Él decía, cuando tú siembres tu campo, tu mies, no te levantes ni te agaches a coger lo que se te cayó. Es más, deja rebusco, lo que llaman, para el pobre, para el huérfano, para la viuda. Ustedes se acuerdan de la historia de Ruth, cuando llegó a los campos de Moab, cuando fue y volvió a su tierra, que fue
allá a recoger en los campos de vos. Y vos le digo, hey, a esa muchacha déjenla tranquila, es más, dejen caer, dejen. En la Biblia estaba prohibido que alguien que recolectara la cosecha la repasara, o si se te caía un manojo, lo cogiera. Eso estaba prohibido. Dios hizo no, eso déjalo para el pobre, el huérfano, la viuda, el desamparado, el extranjero. Ellos tienen que comer. Dios se preocupaba tanto por eso. Y Dios instituye el sostenimiento en la congregación a través del diezmo, la ofrenda, las primicias. Dios hizo, todos ustedes me darán primicia, me darán diezmo y los llevarán a la iglesia. Es más, Dios decía, el primogénito de sus hijos es mío. Los primeros frutos de la cosecha son míos. Y sin embargo ellos tenían en abundancia siempre. Fue Dios el que instituyó el dinero. Ahora, ¿sabía Dios que nosotros hoy vamos a necesitar dinero para... ¿Cuánto cuesta este templo, hermano? ¿Cómo lo hubiéramos hecho nosotros si no ofrendáramos, si no diezmáramos, si no diéramos ofrenda, primicia? ¿Cómo tendríamos esos aires? ¿Cómo pagaríamos la luz, los servicios? ¿Cómo tendríamos bienestar aquí los niños allá en los salones con aire acondicionado? Todo eso es con dinero que nosotros mismos aportamos, hermano. Y con ello contribuimos a entender el reino de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Cuando usted da, está dando, dice la Biblia que si tú das aquí, ¿verdad? Estás sembrando en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Amén. Bueno, hay dos cosas de las que quiero hablar rápidamente. Número uno, yo soy hija de pastores, para los que no lo saben, y una de las cosas que a mí me molestaba tanto y que no cabía en mi cabeza llegar a pastorear una iglesia es porque aunque sí, es una realidad, el abuso de mucha gente dentro del cuerpo de Cristo, porque no estamos hablando de esta iglesia, sino de la iglesia de Cristo a nivel mundial. Una de las cosas es que a mí me molestaba mucho, porque yo recuerdo que mi papá, antes de ser pastor, era empresario, y mi papá compró un carro. Y ese carro él lo usaba para transportar a la gente del barrio para la iglesia. ¿Te acuerdas? Un carro marrón que parecía una funeraria. Y el barrio entero decía, y mi papá todavía no tenía iglesia, sino que tenía una célula. Y el barrio entero decía que mi papá había cogido de la plata de los diezmos y de las ofrendas para comprar ese carro. Y a mí me daba rabia porque yo veía que mi papá trabajaba duro y compró ese carro. Y yo decía, yo pastora nunca voy a ser. Así como reconocemos de que hay mucho abuso, y de hecho una de las cosas, quiero que me escuche esto, y aún los que están conectados, nadie en la iglesia, tenemos 18 años, y nadie en la iglesia puede decir que yo he sido carga financiera para nadie aquí. Yo nunca he llamado a nadie de la iglesia a decirle, hermano, présteme dinero, hermano, deme dinero, hermano, jamás. De hecho, las veces que he pedido siempre ha sido para otro. Como ahora estoy en esa campaña de mandar ayudas a Venezuela, y ahí estoy, mejor dicho, enviando, y les mando a ustedes, ¿qué mando yo al grupo? La evidencia, las capturas de lo que está. Con esto no estoy tratando de defender, pero si hay algo que me molesta es que a veces la gente se deja abusar económicamente. Entonces viene el profeta no sé qué, el pastor no sé qué, y la pastora de la iglesia no pide plata, pero el otro pide plata, y ahí sí le dan. Y yo digo, pero ¿por qué? O sea, no han aprendido. Uno tampoco en el evangelio puede ser tonto. Puede ser tonto, y ahorita vamos a hablar del por qué debemos dar, y eso es lo segundo. Pero antes de esto, si Dios dice, yo soy el dueño del oro y de la plata, ¿por qué nos pide dar? Porque hay una orden de dar. Y yo le decía ahorita al pastor Euclides que hay un pasaje que yo lo he predicado, que es uno de mis mejores mensajes, y es el diseño de Dios, cuando Dios le dice a Moisés, constrúyeme un tabernáculo. Pero Dios le da unas directrices específicas, y una de las directrices es: dile al pueblo que me dé ofrenda para que tú me construyas el tabernáculo. El tabernáculo era como un templo movible. Como ellos estaban caminando en el desierto, Dios le dio a Moisés el diseño del tabernáculo, pero la orden era que el pueblo tenía que ofrendar. Ahora, ¿de dónde iba a sacar el pueblo?
de lo que Dios les permitió que ellos le arrebataran a los de Egipto, cuando Dios los sacó de allí. Incluso las mujeres le dieron espejo, le dieron joyas, y dice Dios, de eso quiero que lo tomen y tú me hagas el tabernáculo. Es un rollo que pasó ahí. Total, que Moisés no ministró la ofrenda y él de sus propios recursos construyó su propio tabernáculo y le llamó el tabernáculo de reunión. Y Dios no quiso entrar en ese tabernáculo. ¿Por qué? Porque Moisés lo había hecho con su propia fuerza. Aquí en Barranquilla, un pastor se hizo muy famoso y viral porque estaba hablando en contra de los diezmos. Pero se hizo súper viral este hombre, porque decía la gente: primer pastor coherente, primer pastor honesto, primer pastor íntegro. Pero luego ese hombre era un empresario que ganaba mucho dinero y él mismo sustentaba con esto. Ahora, yo te pregunto, pastor, ¿cuál es el riesgo que toma la iglesia cuando se cohíbe de ministrar dinero? O sea, de ministrarlo, de pedirlo. Bueno, Dios sabe que nosotros necesitamos todo eso, hermano. Como decía la pastora, de pronto esa persona tenía demasiado dinero y no tenía necesidad de pedir diezmo, pero le estaba cortando la bendición al pueblo. Porque cuando uno da, la bendición está en dar. Una vez a Juan Luis Guerra le dijeron: oiga, pero usted que es tan famoso, usted, ¿cómo así que le va a llevar los diezmos a un pastor? Se le dijo: no, pero es que usted está equivocado, porque cuando yo llevo el diezmo, el que es bendecido no es el pastor, soy yo. Porque el que da es el que recibe bendición, no el que recibe. La Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cuando nosotros no hacemos esto, hermano, no practicamos la palabra, no cumplimos, nosotros mismos nos estamos cortando la bendición, porque Dios quiere bendecirnos, ¿verdad? Pero un corazón tacaño, hermano, no es. Recuerden lo que pasó a Nabal. Nabal era un hombre mezquino de corazón, que David le dijo: hey, mira, nosotros te hemos cuidado a ti y a tus criados allá en el desierto de los merodeadores, los atracadores, pero ahora necesitamos que nos des algo de comida. Oye, ¿yo por qué les voy a dar comida a ustedes? Ahí está. Entonces Dios dijo: no te preocupes, deja que mía es la venganza. Y pum, ese tipo se murió por su tacañez, ¿verdad? Entonces nosotros mismos nos robamos la bendición cuando no obedecemos a Dios. Si Dios no quisiera que nosotros diéramos dinero y sosteniéramos la obra, yo no sé, nos tendría que hacer un bulto de dólares debajo de la cama y decir: bueno, coge. Pero no, mire, hermano, Dios va a usar el hombre para salvar al hombre. Se lo vuelvo y se lo repito. Y cuando le digo que te usa a ti y a mí, también va a usar nuestro dinero, hermano, para extender el reino. Un día recibiremos la recompensa en el cielo, hermano. Un día dirá el Señor: ahí está. Tú nunca le hablaste a esa persona, pero tu dinero caminó por el mundo. Y aquí están las almas en el reino. Amén. Ya para ir cerrando esta sección contigo, Ucli, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia, incluso de los que nos ven por primera vez, de los que vienen por primera vez a esta iglesia, frente a los abusos económicos dentro de las iglesias, dentro de los fraudes? Porque, o sea, no podemos negarlo. O sea, lo negaríamos, Ucli, no podríamos negarlo. ¿Cómo sería la actitud? ¿Qué debemos hacer? Dejar de dar, hablar, criticar. Bueno, hay muchas circunstancias que se pueden presentar, pero si usted es un cristiano y se da cuenta que está en una iglesia donde usted ve que el dinero lo malversan, hermano, toma otro rumbo, usted no le ve fundamento, seriedad a los líderes, a los pastores, yo creo que usted debería tomar, o habla o busca un lugar como este donde usted sepa que están administrando bien el dinero, hermano, que usted deposita para el Señor. Ahora, cuando usted le da algo a Dios, usted no se lo está dando al hombre, hermano, usted lo depositó a Dios. Ese problema no es suyo si hacen mal uso de él, pero de todos modos usted se va a dar cuenta, ¿verdad? Porque no podemos negar, como dice la pastora, que hay personajes que andan con una vida de lujo, pero en la congregación se ve otra cosa y la gente se da cuenta que hay mal uso del dinero. Aquí usted no ve eso, hermano. Nos ve a nosotros sencillos y humildes, porque todos somos iguales aquí. No tenemos más privilegios unos que otros, ¿verdad? Porque aquí todo lo que entra, hermano, lo usamos racionalmente. De eso hablará Javier. Yo no sé de manejo, pero sí sé que lo hacemos bien, amén. Sí sé que no tenemos
nada en nuestra conciencia que nos acuse de que estamos usando mal el dinero del Señor. Amén. Ok, así como en todas las instituciones hay médicos, todos los médicos estudiaron para dar vida, pero hay médicos que se dedican a practicar abortos. Hay policías que juraron proteger la patria, pero hay policías corruptos. Ahora, tenemos que generalizar todas las organizaciones por un mal testimonio. ¿Usted qué cree? No podemos. No podemos decir toda la policía son corruptos. No podemos hacer eso. Le pregunto yo a alguien aquí, ¿usted conoce algún policía honesto? La hermana dice, mi hijo. Total, perfecto. Aquí tenemos a un pensionado de la Sijín también. Gracie, ¿dónde está Gracie? Ella vino hoy. Mira, ahí están. Mira, son hijos de la casa, honestos, íntegros, que no venden la conciencia. Pero si yo les pregunto a ellos, ¿tienen compañeros corruptos? Ellos me dirán, lamentablemente, sí. Así mismo es en la iglesia. Incluso tú no sabes ni siquiera. Mira, hace como 15 días tuve que poner un mensaje bien fuerte al grupo de la iglesia porque hicimos una inversión en la cocina, compramos ollas, compramos cosas, porque todo se lo llevaban, se lo roban. Gracias a Dios ya hay cámaras y ya no se pueden robar nada. Para los que no lo sabían, hay cámara, ¿oyeron? Pero mira, uno nunca sabe. Yo recuerdo, hace un par de años, yo soy ese tipo de persona demasiado confiada. Yo no sé qué tendrá que hacer Dios en mi vida, pero yo soy muy confiada. Yo soy de las que me paro de la silla, dejo el bolso abierto, todo. Yo recuerdo una vez que una hermana llega donde mí con mi bolso, con los labios pálidos, y me dice, pastora, ¿qué pasó? Fulanita de tal me estaba sacando dinero de su cartera. Pero vienen a la iglesia, ¿ok? Ahora, todo el que viene a la iglesia viene con malas intenciones. ¿Ustedes qué creen? Pero no podemos generalizar. Un consejo: no propague las noticias que afectan la imagen de la iglesia de Cristo a nivel mundial. Amén, iglesia. Amén. O sea, yo no concibo con eso que una noticia que afecte la iglesia de Cristo, entonces usted también la comparta, usted también la comente. No generalice. Ahora recuerdo tanto, o sea, cómo está tan fuerte esto del concepto que puede tener el mundo de la iglesia. Ahora con el tema político, ningún pastor podía comentar nada. Mira, fue horrible. En uno de los posts que yo puse en tiempo de política, me dijeron mercader de la fe. La palabra que voy a soltar es fuerte, pero es real. Me dijeron prostituta. Me dije, ¿de cuánta cosa? Créeme que yo no salí a defenderme, ni lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque lamentablemente es el concepto generalizado que la gente tiene de la iglesia. El problema es que alguien de la iglesia también lo piense. Ahí es donde está como el meollo del asunto. Entonces, Pastor Euclides, muchas gracias. ¿Cuántos aprendieron un poco más? Pero ahora vamos a darle la bienvenida a Javier, que él es, en su vida secular, él es el auditor de una gran empresa, pero que también hace parte de nuestra junta administrativa desde hace un tiempo. Y es importante que este tema lo dividamos no solamente en lo bíblico, netamente bíblico, pero yo también quiero que él pueda sostener la enseñanza que trae hoy a través de la Biblia. Pero Javi, cuando preparábamos esto, me contaba que él también tenía un concepto equivocado del dinero en la iglesia. ¿Podrías contarnos un poco? Claro que sí. ¿Cómo están todos? Tenía rato que no me montaba aquí. Bueno, familia, les cuento que esta persona que ustedes ven acá, cuando yo llegué a los caminos del Señor, yo llegué a los 19 años, pero antes de eso, pues yo tenía un concepto infundido por mi familia,
una familia tradicional que pensaba que el que diezmaba le estaba regalando la plata al pastor. Y ese pensamiento pues también fue infundido en mi corazón y yo también pensaba eso. Tanto así que yo antes de venir a esta iglesia recibí varias invitaciones de Mónica. Quien me ganó para el Señor fue Moni. Yo le decía en su cara: Moni, yo no voy a ir a tu iglesia nunca porque allá cobran diezmo. Qué ignorante. Espérate, déjame hacer una pausa ahí porque tengo que contarles esto, porque él nos estaba contando esto el domingo allá arriba en la oficina y ahí estaba Katherine. Y Katherine le dijo: ¿qué te van a robar si tú llegaste a la iglesia pobretón? Siendo un estudiante del SENA, no tenías ni ropa ni zapatos. ¿Qué te íbamos a robar en ese momento? Pues sí. El punto es que yo le decía de carón a Mónica: Moni, yo no voy a ir. Pero un día, pues yo decidí venir, de tanto insistir ella, y mi pensamiento fue cambiando poco a poco. En el momento en el que tuve un encuentro con Dios, miren, yo todavía no tenía claro el tema del diezmo y de la ofrenda, pero yo sí tenía claro una cosa, mami, y era que yo quería agradar a Dios en todo, con mi servicio y también con el poco dinero que ganaba en ese momento. Y yo propuse en mi corazón, sin haberme bautizado incluso, de diezmar. ¿Y de qué diezmaba yo? Pregúntame. ¿De qué diezmabas tú? Diezmaba de los transportes, ni siquiera porque mira, estaba tan llevado que ni para la merienda tenía. Del transporte, el pasaje podía costar como 1.800 y a mí me daban como 4.000 y lo que quedaba era lo que yo diezmaba. Entonces, si hay alguien que puede dar fe de lo que significa y representa para la vida de uno el serle fiel a Dios en todas las cosas, ese sería yo. Ok, Javi. Dios prospera. Así es. Amén. Amén. Iglesia, Dios prospera. Por supuesto. Pero te lo hago como financiero o como un hombre especialista en finanzas. ¿Cuál es el problema, hablando financieramente, más frecuente que tú ves en las personas? Mami, básicamente yo te podría decir, y te lo hablo pues, con la experiencia y lo que he visto, incluso lo que yo he vivido, porque yo he pasado por altos y bajos. Yo soy financiero, pero no siempre utilizaba el conocimiento que había adquirido durante mi profesión, durante mi especialización en mi vida. Fue tiempo después que lo empecé a implementar. Entonces yo considero que el problema más frecuente no es ni siquiera cuánto gana una persona, sino que es cómo las personas administran lo que tienen. Yo he conocido, y también vuelvo a repetir, soy testimonio de eso, personas que con lo poco que ganan viven de una forma tranquila y viven en paz. Y también he conocido gente que gana muchísimo dinero, pero viven cansados, estresados, porque tienen muchas deudas producto de la mala administración. Entonces, el problema no está en cuánto ganas tú, sino en cómo administras lo que ganas. Yo, hoy por hoy, me considero una persona exageradamente organizada con mi dinero, pero exagerado, pero eso me da tranquilidad y eso me da muchísima paz de que mi Excel esté cuadrado. Miren, Javi es, Dios mío, en estos días me mandó un video de una gráfica que, mami, mira mi presupuesto, una cosa. Yo le dije: Javi, yo llego a hacer eso y esa gráfica me dice: ¡ya basta! Y él se reía porque realmente es muy organizado. Esa es la razón por la cual él hace parte de mi equipo financiero. Pero antes de seguir con esto, Javi, hablemos bíblicamente de la generosidad, por favor. Claro que sí, mami. Miren, este tema de la generosidad, cuando yo lo estaba estudiando, yo quedaba loco. Y con lo que voy a decir, con lo que les voy a enseñar, voy a reforzar mucho de las cosas que el pastor Euclides hablaba. Y es que, bueno, inicialmente es importante que tengamos claro cuál es el concepto de generosidad. Y básicamente la generosidad es la motivación que tiene el ser humano para ayudar a otras personas. No solamente estamos hablando en temas financieros, sino también como la intención que yo tengo, la motivación que yo tengo para entregar algo de mi tiempo, de mi conocimiento,
con el objetivo de poder bendecir a alguien. Y este tema de la generosidad era tan importante para Jesús que Él en Mateo capítulo 6 nos habla muchísimo de eso, de la motivación o de la intención del corazón. Pero antes de eso, de hecho eso está en Mateo 6:21, que Él dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí también va a estar vuestro corazón. Y este fragmento hace parte de una enseñanza en la que Jesús estaba dándole pues, a sus discípulos y a sus seguidores cuáles eran las normas o las conductas que debía tener una persona que vivía conforme a los principios del reino de Dios. Y ahí establecía 3 prácticas importantes. Él hablaba la importancia del dar, también la importancia de orar y la importancia de ayunar. Y entre estas 3 había un patrón interesante porque él finalizaba, cuando hablaba del dar, del ayunar y todo eso, él finalizaba esas enseñanzas con una frase que decía, no lo hagan para ser visto por los hombres. En otras palabras, lo que Jesús ahí estaba haciendo era confrontar las motivaciones del corazón. Y es allí cuando llegamos al capítulo 6, versículo 21, donde habla, donde está vuestro tesoro, allí va a estar vuestro corazón. Tremendo. Y entonces, ¿qué es lo lógico? Lo lógico es que pase lo opuesto, y es que donde esté nuestro corazón, allí va a estar nuestro tesoro. Y eso en parte es verdad, lógicamente es eso. Por ejemplo, si ahora yo me metí a Runner, crisis de los 30, y entonces yo amo correr, me gusta correr, lo he visto como una forma de incluso de trabajar en mí, en mi mente y demás. Entonces yo he gastado dinero en buenos zapatos, en ropa y demás porque eso me gusta. También amo viajar. Si una persona, ¿quién le gusta viajar aquí? Si a usted le gusta viajar, entonces usted se va a programar para poder hacerlo, ¿cierto? Y ahora, si usted ama a su familia, ¿qué va a hacer? A invertir en su familia. Entonces, lo lógico es que donde esté lo que nosotros amamos, a eso es lo que vamos a invertir tiempo, recursos y dinero. Entonces, Jesús no está diciendo eso, mami, eso me partía la cabeza, porque Él dice lo contrario. Él dice, donde tú pongas tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Que nuestras inversiones no solo revelan lo que amamos, sino que también van a terminar moldeando todo aquello que terminaremos amando. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. De hecho, más bien te lo voy a preguntar a ti, mami. Dios te da la posibilidad. Bueno, llega un man súper adinerado, así, con muchísima plata. Amén. Y te propone matrimonio. Y te dice, Sarai, te propongo matrimonio, nos vamos a casar y a ti no te va a faltar absolutamente nada. Pero obviamente yo tengo que primero darle el visto bueno. Vaya. Amén. Luego de eso, él te dice un día, esposa, te entrego 500 millones de pesos para que tú lo inviertas en una empresa, para que compres acciones en una empresa. ¿A cuál empresa, por ejemplo, pudieses invertir? Una empresa grande, reconocida. Dame un nombre. Ecopetrol. Ecopetrol, por ejemplo. Entonces tú vienes, ¿tú qué sabes de Ecopetrol en estos momentos? Nada. Absolutamente nada. Pero Que como, invierte en bolsas. solamente eso, ¿cierto? Pero como tú te tomas la decisión de comprar acciones en Ecopetrol, en ese momento Ecopetrol va a dejar de ser una empresa desconocida para ti. ¿Por qué? Porque tú estás invirtiendo allí dinero. Tú estás allí invirtiendo dinero. Entonces empiezas a ver el comportamiento de esta empresa, cómo está su comportamiento en la bolsa de valores y empiezas a investigar todo lo que tenga que ver con ella. Entonces, ¿qué cambió? La empresa no cambió. ¿Qué cambió? Absolutamente nada. Pero lo que sí cambió fue tu corazón. Claro. Porque ahora gran parte de tu tesoro se encuentra invertido allí. Y ahora si lo llevamos a un enfoque un poco más espiritual, cuando una persona comienza a servir al Señor, empieza a ofrendar, a invertir tiempo y conocimiento, cuando empieza a discipular y empieza a ayudar a otras personas y empieza a involucrarse en todo lo que tiene que ver con la iglesia, ya no va a ver a la iglesia como un lugar al que simplemente asiste. Vengo los miércoles al servicio, vengo los sábados al servicio de jóvenes, vengo los domingos y me voy. No, ¿verdad? Entonces esa persona empieza a sentir carga por las personas, se va a alegrar cuando alguien sea bendecida por Jesús y le van a doler todas las crisis y dificultades que pasan dentro de la congregación. Entonces, ¿por qué? Porque su tesoro lo puso en ese lugar.
Y cuando él puso su tesoro en ese lugar, su corazón se quedó allí. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo empecé a involucrarme tanto en la iglesia que empecé a dar. Yo le decía a mami un día, mami, yo siento que yo tengo, o sea, yo puedo utilizar todo el conocimiento que yo he adquirido en mi carrera, yo siento que lo puedo implementar aquí en la iglesia. Y así empezamos. Entonces, ¿por qué me empecé a involucrar? Porque empecé a invertir mi tiempo, mis recursos, mi dinero. Para mí todo lo que sucede con la iglesia es importante y mi corazón se terminó quedando aquí. Hoy por hoy soy una persona bendecida por el Señor. Amo esta casa con todo mi corazón. Me duele todo lo que pasa dentro de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque un día decidí quedarme aquí. Mi pensamiento cambió por completo. La persona que decía antes, yo voy a ir a una iglesia en la que no cobren diezmo, hoy por hoy no solamente diezma, sino que también administra y ayudo al cuerpo administrativo y a Mami Sari y a todos en cómo se administran los recursos que ingresan a esta casa. Qué bueno. Javi, hablando de eso, del por qué haces parte del cuerpo financiero, necesito hacerte algunas preguntas que quizás muchos de ellos también la tienen. ¿Qué mecanismo de transparencia debería tener una iglesia sana? ¿Qué mecanismo de transparencia? Inicialmente, lo que tenemos nosotros aquí, un cuerpo administrativo o una planta administrativa de la iglesia. Eso principalmente. ¿Por qué? Porque son personas que han sido capacitadas por Dios, también se han capacitado secularmente para administrar de forma correcta todas las donaciones, las ofrendas que usted deposita aquí. Entonces, una principal fuente de transparencia sería el tener un cuerpo administrativo, pero también no solamente personas que ejecuten y administren lo que ingresa, sino personas que le hagan seguimiento o que supervisen la forma en cómo se están invirtiendo y se están gastando los recursos que entran a la congregación, que esa vendría siendo mi labor dentro de la iglesia. Hay un cuerpo administrativo que se encarga de contar, de revisar, de clasificar todos los ingresos que entran. También registran los gastos, entregan dinero para comprar cosas, para pagar los servicios, y yo soy el que supervisa de que eso se esté ejecutando como debe ser. De hecho, esta es una pelea que tengo casada con la señora que está aquí al lado, porque a veces se le olvida enviar los soportes, cuando no, que se compró, se mandaron a arreglar los aires. Cuando yo voy a revisar los movimientos del banco, me doy cuenta de qué pasó aquí. Y después como, es que mandaron a arreglar los aires. Entonces digamos que yo doy fe de que los recursos que ustedes están entregando a esta casa se están invirtiendo de forma correcta. Bueno, esto de rendir cuentas es importante y quiero que sepan que nosotros lo hacemos anualmente. Todos los que alguna vez han hecho algún mandado a la iglesia saben que somos muy intensos con esto de las facturas, cada vez, de veras que a veces tengo muchas cosas. Yo no manejo dinero físico, no lo manejo. Como las cuentas tuvieron que ser pasadas a mi nombre, que estamos luchando porque de verdad eso no aparezca a nombre mío. Para eso necesitamos una personería jurídica y quiero que sepan que ya se hizo todo el papeleo, toda la papelería para que todo pueda pertenecer, estar a nombre de la iglesia, podríamos decir. Sí. De la iglesia, de la razón para eso, pero yo no manejo eso. Pero cualquier gasto que se haga, no, que por lo menos hoy me manda Rosy Paz, esta factura se compró en la ferretería, yo estaba en plenas consejerías, lo pagué, no sé si lo envié al grupo financiero, entonces se me pasa y es una pelea que yo tengo con él, que nos revisa mensualmente con los estados financieros de las cuentas. Mira, aquí hay un gasto, no está la factura, ¿qué es esto? Y creo que eso evita malos entendidos. Amén. Así es. Bueno, entonces, volviendo un poco más al principio de generosidad, porque no terminé, es que me gusta mucho porque la forma en la que Jesús lo enseña, él básicamente está diciendo ahí, la generosidad sirve para ayudar a otros, pero también, y con esto quiero cerrar este tema de la generosidad, y es que él dice, mire, que
que la generosidad no solamente va a demostrar dónde está nuestro corazón, sino que también es una de las herramientas que Dios utiliza para mover nuestro corazón hacia Él. Y eso me impactaba bastante porque aquello en lo que nosotros invertimos de manera constante va a terminar ganando un lugar cada vez más profundo en nuestra vida. Y por eso la generosidad no es únicamente una consecuencia de amar a Dios, sino que también es el medio por el cual Dios sigue formando nuestro amor por Él y por su reino. Wow. Me gusta muchísimo eso. Las personas que me rodean dicen que una de las cosas que más admira de mí es mi generosidad. Y te adelantaste. ¿Por qué? Porque si alguien me pregunta dentro de la iglesia, ¿a quién admiro yo por su generosidad? De saber esto. Miren, y el pensamiento que tengo con respecto a todo lo que tiene que ver con la administración de recursos y el hecho de que haya cambiado tanto mi pensamiento a cuando fui criado por mi familia y demás, en gran parte te lo debo a ti, porque yo he visto con mis propios ojos cómo tú te despojas de tus cosas para ayudar al que necesita. He visto cómo cómo te apasionas tanto por ayudar al que necesita. Y esto es importante porque, miren, cerca del 70% de las cosas que ingresan acá a la compañía, acá a la iglesia, el 70% es gastos locativos y demás, pero también gran parte de ese 70% se van a ayudas a personas. Y usted no lo sabe, pero miren, es triste ver cómo, por ejemplo, acabamos de pasar temporada de primas y lo ideal sería que a la iglesia le fuera bien, pero no. Irónicamente han sido los días en los que menos ha contado, menos Y eso es entradas ha tenido. increíble, ¿verdad? Y eso es increíble, o sea, a mí no me cabe en la cabeza eso. Pero bueno, ya eso es problema de usted con el Señor y eso está enfocado bastante al principio de generosidad. Quizás el corazón de muchos de ellos no está aquí en esta casa. Wow. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Tu corazón debe estar en la casa que te bendice. ¿Por qué? O sea, no es correcto hablar de nuestros propios atributos, pero Así ¿por qué yo tengo que mencionarlo? Porque fue lo que yo aprendí de mis padres. O sea, su corazón generoso. Y sabes que yo tengo paz. Y yo sé que a mí en la vida no me va a hacer falta nada. Así es. Primero porque vengo de una familia con un corazón muy generoso. Y yo también trato de practicar la generosidad. Yo les voy a dar un consejo. Por ejemplo, hay momentos en que a mí se me puede olvidar cuánto yo recibí, porque la gente siempre tiende, hay gente que es muy generosa. A veces yo termino de predicar, paz, tu palabra me llegó al corazón y me ponen una ofrenda en la mano. Entonces al final del mes yo diría, ay Dios mío, ¿yo cuánto habré recibido? Y yo siempre le enseño a ellos, diezme un poco más de lo que usted recibe, sobre todo los que no tenemos un sueldo fijo. Tú tienes un sueldo fijo, tú sabes cuánto te entró. Yo no. Entonces trato de dar un poco más para que no se me escape nada, porque yo digo, yo no quiero estar en cuentas o en deudas con el Señor. Y este pasaje, o sea, ahorita antes lo conversaba y decía, anda, pero Javi, yo también tenía ese pasaje, porque Jesús habla del tesoro. Quiere decir que a Dios le agrada que su iglesia tenga tesoros. Así es. Pero Él no quiere que tu tesoro sea más importante que tu corazón. Porque tu corazón estará en el tesoro cuando tú entiendas que Dios es primero. Así es. Que Dios es primero, aún por encima. Ahorita cuando le hacía la pregunta al pastor Euclides, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Aún por encima de lo que escuchamos, de lo que vemos, no podemos negar. Mira, no podemos negar. Mira, había un caso de un pastor lamentable que incluso tenía fraude en el contador de la luz de la iglesia. Imagínense. Qué locura. Yo nunca permitiría eso. Y los que me conocen saben que es real. Nunca lo permitiría. Jamás. Y esto no me hace mejor persona. Pero por favor, que los malos ejemplos y testimonios no te cohíban de hacer parte de la mejor empresa, que es el reino de Dios.
Amén, así es. Esta es la mejor empresa, porque esta es la empresa que salva, que sana, que restaura, que la persona llega sin nada y aquí Dios lo prospera, que los matrimonios se restauran, que las cadenas se rompen. Y cuando tú dices, Señor, yo voy a invertir en tu reino, Dios dice, a mí me conviene que a ti te vaya bien. Así es. ¿Algo más? Bueno, Aplauda, eso. Ahora, hay unas preguntas, como unos consejos que les quiero dar. Y una de ellas es si es bíblico hacer un presupuesto. Y aunque la Biblia no lo dice de forma literal, hey, haz un presupuesto, la Biblia sí enseña el principio de planificar antes de actuar. Y eso está en Lucas 14, donde Jesús habla de que nadie construye una torre sin sentarse primero a calcular los gastos. Eso es básicamente lo que significa un presupuesto. Y algo que aprendía cuando estaba preparando esto es que un presupuesto no demuestra falta de fe, sino que demuestra buena administración. Es una herramienta para tomar decisiones conscientes y evitar que las emociones terminen controlando nuestras finanzas. Entonces, ¿es bíblico hacer un presupuesto? La respuesta es sí. Ahora, ¿es bíblico ahorrar? Mami, tú ahorras. Sí, ahorro en negocios. Ahorrar en negocio. Antes, Eso es invertir, eso sí, es invertir. Sí, antes, cada vez que Dios me daba la posibilidad de ir a otros países, las ofrendas a uno por lo regular se las dan en dólares. Entonces yo las tenía guardadas. Yo decía, ese es mi ahorro. Entonces, una hija de la casa me presentó una idea de negocio. Entonces yo lo que hice fue cambiar todos esos Y lo dólares. invertiste. Y cada vez que salgo a otras naciones, es como si esa plata no existiera para mí. Claro. Y las invierto, ese es mi ahorro, porque con plata en el bolsillo, Javi, No sé, esto es un peligro andante. no puedo ahorrar, la verdad. Entonces, ¿es bíblico ahorrar? Por supuesto que sí, pero hay algo muy importante y es que siempre y cuando ese ahorro no sustituya nuestra confianza en Dios. Siempre y Ajá, cuando, quieren ahorrar el diezmo, qué maravilla. siempre y cuando ese ahorro no sustituya nuestra confianza en Dios. Y porque la Biblia presenta el ahorro como una expresión de sabiduría. De hecho, en Proverbios vemos el ejemplo de la hormiga, que almacena en tiempos de abundancia para enfrentar tiempos de necesidad. Entonces, el problema nunca ha sido ahorrar. El problema es poner nuestra seguridad en lo que hemos ahorrado y no en Dios. Ahí sí hay un problema. Entonces, podemos ahorrar de forma responsable y al mismo tiempo seguir dependiendo del Señor. Y créame que depender del Señor no es nada fácil, pero es la experiencia más hermosa que un ser humano puede tener, donde se va a cumplir en tu vida y en mi vida que compraremos sin dinero. Amén. Así es. Y todo eso es, o sea, tener la fe. Cuando hoy en una de mis consejerías hablaba con una mujer que le está tocando enfrentar la vida sola, sin un esposo, por una ruptura, por lo que sea, yo le decía, séle fiel a Dios. No hay otra forma en la que yo haya visto el milagro de Dios en mi vida, sino siéndole fiel al Señor. Y no sé si tienes algo más para... Sí, quiero cerrar con algo importante y es, ¿qué debería cambiar en nuestra manera de ver el dinero? Porque hay muchas personas que piensan que por ser cristiano tienes que vivir en pobreza y eso te va a hacer más santo, y la respuesta es no. Hey, nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata y él, si yo soy hijo de Él y yo tengo que vivir como tal. Entonces, el cambio más importante es que nosotros debemos de dejar de ver el dinero como un fin y empezar a verlo como una herramienta que Dios nos ha confiado. El dinero puede servir para sostener a nuestra familia, para bendecir a otros, apoyar la obra de Dios y administrar con sabiduría lo que Él nos ha dado. Entonces, cuando nosotros entendemos de que somos administradores y no somos dueños absolutos de las Amén a cosas, eso, amén. dejamos de preguntarnos cuánto podemos acumular y empezamos a preguntarnos cómo podemos ser fieles con lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Quería cerrar con eso. Entendamos un poco el tema de mayordomía. A ver, Javi, te hago una pregunta. Sí. Tú tienes tu carro, yo tengo el mío. ¿Con cuál te preocuparía manejar más, con mucho más cuidado? ¿El tuyo o el mío? Tuyo, ¿Por qué? porque no es mío y si se le pasa algo, imagínate, me toca pagarlo.
Si nosotros viviéramos la vida con mentalidad de mayordomía y no de dueños, entonces cuidaríamos todo lo que Dios pone en nuestras manos. Así es. Amén. Sea esposo, esposa, hijos, ministerio, dones, talentos y dinero. O sea, es saber que Dios lo colocó en nuestras manos y que un día el dueño de todo nos va a pedir cuentas y nos va a decir: oye Juanita, oye Pedrito, yo te di esto, ¿qué hiciste con eso? Así es. Señor, es que porque yo vi los malos testimonios de la gente. Yo te mandé una frase, no la encuentro aquí ahora, que la verdad bíblica no invalida, o búscalo. Yo te lo mandé en el primer mensaje de hoy. La verdad bíblica. No, la corrupción, algo así. Creo que te lo mandé en el primer mensaje. Por favor, La corrupción de algunos no invalida la verdad de Dios. repítela, por favor. La corrupción de algunos no invalida la verdad de Dios. La corrupción de algunos. ¿Ha habido malos manejos? Sí. ¿Ha habido gente que ha tomado el evangelio para enriquecerse? También es verdad. Hay iglesias que no rinden cuenta, que no están. Mire, yo nunca he estado de acuerdo de iglesias que no tienen cobertura, de iglesias que no rinden cuenta. Quiero que ustedes sepan cómo se maneja esto. Nosotros somos una iglesia local que pertenece a una denominación o a un concilio llamado Asamblea de Dios. Pero nosotros tenemos una iglesia que es la Nueva Jerusalén, el Ministerio Apostólico por la Fe, a la cual nosotros le rendimos cuenta. Nosotros pagamos contador para que nos haga todos los estados financieros, todo, y ellos presentan todo a la DIAN. Hay gente, Javi, que no le gusta marcar los sobres de diezmo y dice: porque Dios sabe que yo lo di. Dios lo sabe, pero la DIAN no. Yo no sé por qué uno tiene que poner el nombre. ¿Sabe por qué tienes que colocar el nombre? Porque hay iglesias, y el pastor Euclides lo iba a comentar y se le olvidó, que son utilizadas para lavar dinero. Incluso, mami, es importante incluso clasificar o decir qué es lo que estoy entregando, porque el diezmo se utiliza para unas cosas, la siembra se utiliza para otras cosas, las ofrendas, dependiendo lo que usted está dando a sí mismo, se va a direccionar ese dinero para el propósito por el cual usted lo está dando. Entonces, a veces nos toca adivinar, mierda, pero esto qué será ofrenda, será diezmo, será siembra, será primicia. Entonces, dependiendo de la clasificación vendría siendo de la donación, asimismo se destinarían los recursos dentro de la iglesia. Mire, no se le olvide ese versículo: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tú amas la obra de Dios, tú vas a bendecir la obra de Dios. Los que apenas están llegando, todo esto tiene una historia. Quizás estás sentado en una silla que tú no pagaste, pero que otro pagó para que tú recibieras salvación. Otro lo pagó. Y hoy tú estás pagando para que otra persona reciba la palabra del Señor. Y el pastor Euclides decía esto: quizás tú no vas a tener la oportunidad de predicarle a otras personas, pero con tu dinero vas a facilitar para que otro vaya y predique a Cristo y familias enteras sean salvas. Haz que tu dinero valga la pena. Ya quiero cerrar con esto. Casa Nueva Jerusalén. Si es verdad que nosotros no debemos dar esperando nada a cambio, usted tiene que estar seguro de algo, y es que Dios bendice, ama al que da con alegría. A mí me ha dolido bastante porque somos una iglesia de mucha gente. Y yo escucho a la gente hasta reposteando videos esos de Venezuela. ¿Y sabe quiénes son los que más me han ayudado a ayudar a Venezuela? Los que menos tienen. De 10,000,
de 20,000. Yo le pregunto, ¿quién da más? ¿El que da 10,000 o el que da 500,000? ¿Quién da más? Porque cada da según lo que Dios le ha bendecido. Si usted tiene para dar 10,000, créeme que Dios no está viendo tu cantidad, está viendo tu corazón. De nada sirve deslizar el teléfono y echar la lloradita cada vez que muestran a alguien si nosotros no damos. Y otra cosa, Ucli, a ti todo lo que me dijiste que ibas a decir se te olvidó. Ucli decía, Sari, porque él es también el único que me puede decir Sari aquí, porque fue mi maestro desde chiquitico. Y él me decía, Sari, si todo el mundo en la iglesia diera, nosotros hubiéramos construido muchas cosas. Pero no todo el mundo es fiel. Pero con los fieles la obra de Dios se sostiene. La obra de Dios se sostiene. Entonces quisimos romper esto y que nunca más este pensamiento esté en tu cabeza. Todo lo contrario. No pelees con la gente. No, es que allá te van a pedir la... no pelees con la gente. Dígale, ¿ves? Deja la iglesia. Que tú eres tonto, vas a dar tu dinero al hombre. Yo lo estoy dando al Señor. Yo sé, usted no sabe que a la gente no le molesta que la gente gaste dinero en alcohol, en drogas y en el sexo. Lo que le molesta es que la gente gaste dinero en las cosas de Dios. ¿Usted cuándo ha visto criticar al que manda la cerveza? ¿Usted cuándo lo ha visto criticar? Y su familia va en ruina y en pobreza. Y el cantinero, el dueño de negocio, próspero y bendecido. Aquí todo lo contrario. Conozco a un Dios que prospera y que bendice.